Vamos ahora a hablar un poquito del panorama internacional. En este caso tenemos a un invitado aquí en el estudio, como nos encanta tener gente aquí en el estudio para poder charlar más mano a mano, por supuesto, de distintos temas. Y en este caso tenemos a Orlando Bazán, que es periodista y es analista internacional, y es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. El gusto es mío. La verdad que tengo que confesarlo, los escucho todas las mañanas. Bueno, y gracias. tengo M-News clavadita ahí en la radio del auto, porque la verdad que es impecable, así que es un gusto. Bueno, muchas gracias, Orlando. Bueno, contanos un poquito cómo estás viendo esta situación que se está dando en Venezuela desde el 28 de julio, que ocurrieron estas elecciones que al final no sabemos si fueron elecciones o fue toda una puesta en escena de Maduro para seguir perpetuándose en el poder. ¿Cómo analizás lo que está viviendo el pueblo venezolano? Bien, en ese caso yo creo que el mundo entero está en un auténtico juego de tronos, y lo de Venezuela fue la crónica de una muerte anunciada, porque, a ver, ¿cuáles eran las alternativas de Maduro para ceder a la voluntad popular, que es lo que realmente se estaba viendo? Recordemos que, por ejemplo, ¿te acordás que las bocas de urna que salieron en la mañana del día de las elecciones, que fueron apoyadas por Evo Morales y por Rafael Correa, cuando uno sondeaba un poquito decía, ¿y quién lo dice? Y lo digo yo. Claro, claro. El tema de Maduro y su cúpula, porque no es una sola persona, ¿verdad? Toda esa cúpula, el famoso cartel de los soles, como se le denomina, es cuáles son sus alternativas, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, qué es lo que yo no había estado muy en contacto con la comunidad venezolana en Mendoza, y qué es lo que te dicen, o sea, andate. No te vamos a culpar de nada, no te vamos a perseguir, pero por favor andate, es la única que les queda, que se vaya. Déjanos en paz. Claro, exacto. Cosas que no pueden hacer. Claro. No pueden hacer porque vos sabés que, por ejemplo, el pedido de captura de la DEA para Maduro son $15 millones. Está interesante para tomarlo. Claro, para verlo en un aeropuerto y decir, vení para acá. Exacto, ¿viste? Lo tacleo y me gano 15 millones. Serían unas lindas vacaciones, sí, ¿verdad? Sí. Y justamente por eso, ¿cuál sería la alternativa? De irse a Cuba, correr el riesgo de interceptación. Vos sabés que Estados Unidos tiene la ley inclusive de interceptar vuelos. De interceptar vuelos o hasta la de derribo, llegado el caso si hay un tema de seguridad hacia su frontera. Bueno, no pasaría tan directamente, pero podría ser una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad le queda? Irán, Rusia, Turquía, algunos países de Sudamérica donde la DEA puede tener injerencia de hacer una interceptación comando como la que supuestamente se hizo sobre Bin Laden. No hay seguridad saliendo de las fronteras de Venezuela, ¿verdad? Claro. Y bueno, todos hemos visto que la política de Biden con respecto a Venezuela ha sido bastante tibiecita, bastante dejando que desear. Sí. Pero ¿cuál es el potencial que tiene Maduro en este caso? Más allá de los otros temas como narcotráfico, etcétera, y la alianza con la FARC, etcétera. Maduro está sentado sobre hectómetros cúbicos de petróleo, intocados, mejor dicho. Recuerden que por ejemplo, cuando entró la OTAN, Estados Unidos, a jugar contra Irak en la guerra del Golfo, cuando Saddam empezó a quemar los pozos de petróleo, o sea, ahí se acabó. Claro. Mientras tanto, bueno, pobre Kuwaití, pobrecito, los apoyamos, chicos, fuerza, vamos que ustedes pueden, pero nadie se metió. Claro. En cambio, Maduro no lo está haciendo. No. Aparte, Maduro sabe que Estados Unidos, el 23% del petróleo de Venezuela va a Estados Unidos. Por eso están callados, claro. Exacto, y cuando se firmó el acuerdo con Chevron, horas antes de la elección, o sea, quien está detrás de la estrategia de Maduro es un tipo muy inteligente. Eso hay que admitirlo. Fuera de eso, uno piensa por qué estas reacciones de ciertos líderes como Lula, como Cristina el sábado pasado, que no critican, no fueron condenan. Muy tibios. Exacto, también tan tibias, ¿viste? Porque ahora hay una crisis migratoria, una crisis humanitaria muy grande. Yo realicé junto a un colega venezolano que trabajaba para la cadena Euronews, que trabajábamos los dos para esa cadena,
realizamos una labor que para el Alto Comisionado de Migrantes de la ONU. Hicimos el camino a la inversa, ¿viste? De los migrantes venezolanos, viendo cómo era su salida desde Cúcuta, en Colombia, hasta llegar a Argentina. Pasando por Chile, pasando a Argentina, Ecuador. Sí. Y lo que vos notás es, a ver, lo voy a explicar de esta forma. El venezolano que llega a Mendoza generalmente es o profesional o un estudiante de carrera, es gente que puede llegar a Mendoza, no cualquiera puede llegar a Mendoza. Claro. Es muy caro para ellos, ¿me entendés? Exacto, exacto. Pero ¿qué pasa con Sí, Ecuador por y eso Colombia? muchos se quedaron ahí en la periferia, en Perú, en Colombia. Exacto. ¿Y quiénes son los que se quedan en...? Yo te hablo específicamente de Colombia y Ecuador, por ejemplo, que son los que más estudiamos. En Ecuador los odian. Porque claro, el que tiene alcance económico como para llegar solo hasta Ecuador o solo hasta Colombia, pertenece a un estrato social. Más bajo. Mucho más bajo. Entonces han creado un clima de pobreza. Yo me acuerdo de estar en el aeropuerto de Guayaquil y esperando el vuelo, estaba afuera fumando y me vinieron a pedir 2 veces y las 2 personas eran venezolanas. Un chico con un carrito, con un bebé, después otra chica que me vino a pedir limosna y eran venezolanos. Entonces les están creando un problema. Sí, ¿verdad? Sí, porque más allá del tema de defender la democracia y bueno, la dignidad de toda la gente que todavía vive en Venezuela, se generó un fenómeno de desplazamiento de más de 7 millones y medio de personas que fueron a parar a todos los distintos países, incluso europeos, aquellos que pudieron llegar, o Estados Unidos, y le generó un problema a esos países. El otro día veía la discusión que tenían en el Congreso de Chile, ¿no? Es decir, aquí hay que darles trabajo, hay que darles vivienda, hay que acogerlos, entonces, hemos tenido hasta problemas con la seguridad, porque no toda la gente que llega, a veces llega con buenas intenciones. Entonces, bueno, el problema de Venezuela es un problema de todos los países también, porque precisamente se produce este movimiento migratorio que es el más grande, creo, del mundo. Es comparable solamente a países en guerra. Claro, ni siquiera Ucrania ha alcanzado a desplazar tanta gente con la guerra como lo ha hecho Maduro desde Venezuela. ¿Y eso qué le provoca al gobierno de Maduro, por ejemplo? ¿Es positivo, es negativo que la gente salga de esa manera de su país y que evidentemente no vuelven? La mayoría, si él se perpetúa en el poder, no vuelve. ¿Cómo queda un país posicionado y un tipo así, ¿no? Rodeado, ahora empieza como a quedarse solo. Solo con amigos, porque todos los opositores o se van o lo fueron, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿quiénes se quedan? Los que no les da ni siquiera para cruzar la frontera con Colombia, que es como decir acá cruzar a Chile. Claro. Sin la dificultad de los Andes, por supuesto, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, pasan caminando. Exacto. Entonces, ¿quiénes quedan? Los acólitos de todos los estratos, porque fíjate que se diera el resultado de las elecciones, ¿verdad? Que el gobierno electo asumiera el poder. ¿Vos sabés con lo que se va a encontrar? Viste que acá, por ejemplo, con este cambio de gobierno están habiendo muchos movimientos dentro de los organismos estatales por todo ese residual que quedó del gobierno anterior. Corrupción catastrófico. No, y además tenés gente adicta al poder de Maduro, inserta en todos los organismos del Estado, porque está todo manejado, la justicia, el poder legislativo, todo está manejado. Exacto. Entonces, lo que se está quedando es lo que está trabajando de una u otra forma por ese sistema de dádiva y de compromisos que estableció el gobierno de Maduro, porque es muy fácil decirle, bueno, es como decir, yo sé lo que está haciendo, Llenart, hacelo tranquilo, pero sabé lo que yo lo sé, así que si nos vamos, vos te venís conmigo. Y esa estructura piramidal que no nace en Maduro, porque convengamos que Maduro es la cara visible. Claro, pero están todos sucios ahí. Exacto. ¿Cuánto tiempo falta para que sea Cuba? Porque la verdad que un país empobrecido, sin servicios, sin trabajo, que las mujeres
no sé en qué porcentaje, pero se manejan y trabajan de la prostitución para poder mucha sobrevivir. Gente vive de lo que le mandan los familiares que están en el exterior. Claro, de alguna limosna que llegue de algún dólar de afuera, del poco turismo también que llega, o que lo mantienen también dentro de una burbuja, Sí. porque van a la burbuja del turismo y parece que lo otro no existiera. Claro. Como pasa en Cuba. Como Cuba. Por eso Cuba, digo, ¿cuánto le falta a Venezuela para llegar a esto? Me parece que si realmente vuelve a asumir esta gente, falta eso, nada más, que se cierren de esa manera. Y en cierta forma sí, la ventaja que tiene Venezuela es que tiene petróleo y oro. Entonces, esa cúpula va a seguir estando muy bien, bueno, como Cuba. En Cuba no creo que en el palacio estén pasando hambre. No, y en Cuba viven mucho de Venezuela. Exacto, por eso ese Hay un lazo cupo importante de petróleo que va a Venezuela, a Cuba directamente. Fíjate que el barco, esta escuela de la Marina rusa que acaba de arribar ayer a Venezuela, hizo su escala antes de ir a Venezuela justamente de 3 días en Cuba, el Smolny. Como decir, la fragata Libertad Nuestra acaba de ingresar a Venezuela, justo en estos días, a buscar. de visita de cortesía, ¿verdad? Exactamente, mirá vos. La verdad que es un Juego de Tronos Sí. Interesante, obviamente nos Espeluznante. preocupa y nos duele mucho quien ha tenido, no sé. Ahora, no sé hasta cuándo va a poder aguantar Maduro toda esta Por eso presión, digo. toda esta situación. Cada vez se lo ve, vos lo ves en las conferencias de prensa, cada vez lo veo más ojeroso, más cansado. No debe dormir porque ese tipo debe maquinar de que lo van a asesinar en cualquier momento. Pero desopilante, inclusive ya está desvariando, diciendo por eso, cosas porque sin no descansa, no sentido. duerme, Claro, no, o pero sea. desvariando a un nivel de absurdos permanente. Sí. ¿Cómo puede ser un líder político y qué gente lo Y la lo puede gente estar que le cree apoyando? encima. Vayamos a Estados Unidos. ¿Cómo la ves a Kamala Harris frente a Donald Trump? Porque, bueno, había un candidato a presidente que era una persona muy mayor, que le achacaban un montón de cosas, pero hasta último momento lo trataron de sostener y después Ya era insostenible. Sí, ya era insostenible por sus errores o sus cosas públicas que ya lo dejaban en evidencia que no podía conducir un país, ¿no? Exacto. Fíjate que es muy interesante lo que ha sucedido en Estados Unidos y el estratega que ideó esto realmente se merece un gran premio. Cómo han hecho este Juego de Tronos, no a través de tanto de los candidatos presidenciales. Bueno, Kamala Harris, ya sabemos, fue fiscal, actuó contra las maras salvadoreñas, contra corporaciones internacionales, no dudó en condenarlas, tiene su figura de Donald Trump, ni hablemos, todo el mundo sabe quién es Donald Trump. Sí. Pero ¿qué pasa con sus vicepresidentes? Ahí es donde está la cosa. Y fíjate qué inteligentes que fueron. Porque los demócratas, ¿a quiénes postulan? A Kamala Harris y a Tim Walz. ¿Sobre qué base? Ellos tienen un dicho que dice que uno vota por lo que es o por lo que quiere ser. Y ellos te están proponiendo votar por lo que querés ser. Tim Walz viene de una familia de clase media de un pueblito de 400 habitantes de Nebraska. O sea, como salir, el vicepresidente salió de la dormida, más o menos. Sí, una cosa así, muy ¿viste? chiquitito. Muy interesante porque es el núcleo del American Way of Life, ¿verdad? Sí, sí. Fue congresal, fue gobernador, hijo de un director de escuela, él mismo se dedicó a la docencia. Y fíjate qué interesante esta actividad que él tuvo como docente. Él estuvo dando clases en China, habla muy bien el mandarín, Mira. y promovió muchos viajes estudiantiles a China para conocer la cultura china. O sea, qué interesante ese lazo, como que le abre una pequeña puertita, chicos, miren, acá tenemos un amigo común. Claro. Estuvo casi 20 años en la Guardia Nacional. Recordemos que ingresó a los 17. Bueno, fue docente, fue pequeño productor de ganado porcino. O sea, es el núcleo del americano que tradicional. Nosotros, claro, el que Como nosotros que te vemos la película, identificarías ¿verdad? con él, ¿no? Exacto, por lo que sos o lo que querés ser. Él te responde las dos preguntas. Claro. Porque recordemos, por ejemplo, que hay mucho porcentaje de latinos viviendo en Estados Unidos
que lo que buscan, no sé si ustedes han charlado con gente que ha migrado a Estados Unidos, buscan Sí. mucho mimetizar, excepto el argentino. El argentino se mantiene ahí, yo Sí. sigo comiendo dulce de leche y tomando mate, a mí no mimetizo, pero los demás se mimetizan mucho con la población. Sí, muchos venezolanos, ecuatorianos que encontré y como que se adaptan muy rápidamente a la cultura yanqui. Entonces a ellos les llama mucho la atención este candidato, porque representa justamente los valores tradicionales y lo conservador. Exacto. Y quien, bueno, más un montón de cosas, porque, por ejemplo, él promulgó la prohibición de las armas de asalto, que no se dio, por supuesto, apoyó la guerra de Irán e Irak en cuanto a lo económico, también la de Ucrania. Promulgó, fíjate esto, como congresal apoyó la ley de atención médica y el aumento del salario mínimo, con lo cual los sindicatos lo aman. Directamente lo aman. O sea, le cierra por todos lados. Claro, Obama lo apoya. Sí, porque decían que como gobernador no ha sido muy destacado, así muy brillante como gobernador, pero tiene todos estos aspectos que pueden seducir al electorado, ¿no? Y la excusa de que él fue gobernador durante la pandemia, con lo cual no había mucho para hacer y mucho para perder. Y por otro lado, tenemos al candidato de Donald Trump, Vance. ¿Qué es Vance? Vance es Donald Trump al cuadrado. Es un especialista en inversiones de capitales de riesgo. O sea, es Donald Trump directamente. Sí, es un Donald Trump en chiquito. Exacto. Más joven. Veterano de guerra. Si bien cuando Trump asume el poder del partido, recordemos que lo asume casi por asalto con su poderío económico. Obviamente que los estratos viejos del partido se le intentan oponer porque se dieron cuenta, este tipo nos copa el partido. La parada, sí. Exacto. Y él fue uno de los que se lo opuso justamente. Sí, lo criticaba mucho a Donald Trump al principio. Por más que borró los tweets, algunos quedaron, viste que siempre y aparte hay que sigue conservando era uno de esos jóvenes idealistas, viste, outsider de la política, y lo criticaba fuertemente porque empezó a participar y empezó a criticar fuertemente a Donald Trump. Y mirá, ahora es su candidato a vice. Con lo cual justamente cierra, porque conforma a los que estaban a favor y conforma a los que estaban desconformes justamente con la figura de Trump. Pero tampoco no están teniendo mucho los republicanos para presentar en este momento. Sí, ¿qué otro candidato hay? ¿Qué otro candidato hay? No hay candidatos del lado republicano. Aparte, bueno, a Donald Trump en las últimas elecciones no le fue tan mal, así que también tiene ahí ese plus. Exacto. Entonces la verdad que es un momento interesante para ser votante en Estados Unidos, porque realmente las opciones están bastante fuertes las dos. ¿Por quién te decidirías vos, por ejemplo, si fuera Estados Unidos? Yo lo tengo claro. Y tengo familia afuera también, y claramente tienen un nivel de recesión, tienen inflación, tienen cuestiones como sociedad, inseguridad, también se sienten invadidos en muchos aspectos por la delincuencia, la droga, el narcotráfico. O sea, les ha ido muy mal con Biden. Con Biden, exacto. Muy mal. Pero la figura de Kamala Harris es impoluta. Y sumado con este vicepresidente, candidato a vicepresidente, le hace una oposición. O sea, era la única opción posible para enfrentar puede ser. Hay que ver si gana. Me parece que la sombra no existe. No. No. Va a haber una lucha interesante. Acordate que ahora empiezan una gira ciudad por ciudad de Estados Unidos. Aparte son muy distintos. Claro, muy distintos. Uno es progresista, progresista, el otro es conservador, es promercado, muy distintos, y la sociedad norteamericana va hacia ese lado. Sí. Sí, además como que, no sé, pero me parece que el electorado estadounidense a veces como que le tiene poca fe a las mujeres. No sé si es una mirada mía o qué, pero no sé, me pasó lo mismo con Hillary, que era una candidata mucho más fuerte que Kamala Harris, y la verdad que, nada, yo la veía como una virtual ganadora, y después terminó haciendo agua, ¿no? Y fíjate que interesante lo que decís, que la encuesta que lanza Revance, la empresa brasilera que trabaja con inteligencia artificial, da que el electorado continental americano, o sea, desde Alaska hasta Argentina, se inclina por hombres, edad promedio 50, profesionales. Mira.
o sea, no políticos, sino profesionales. Claro, coincide totalmente con lo que vos estás diciendo. Claro. Exacto. Bueno. Ahora qué interesante sería tener una presidente como Kamala Harris en Estados Unidos. Sí, una mujer fuerte, ¿no? Así, con carácter, bueno, ella lo tiene, no por algo está ahí, y incluso le gusta ser disruptiva en algunas cosas también, por ahí le sale esa cuestión. Y bueno, también la que tenía mucha personalidad, que yo la veía también, es una autoridad legislativa que tienen ahí en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, que fue la que se fue a Singapur y armó todo ese lío con China. Pelosi. Nancy Pelosi. Exactamente. Bueno, ella es la creadora de esta frase. Votamos por lo que somos, lo que queremos ser, justamente. Ella también me llamaba mucho la atención como figura política ahí en Estados Unidos. Bien, Orlando, realmente interesante. Me encanta charlar estos temas así mano a mano y poder desmenuzar las cosas y bueno, cuando uno hace esto las entiende de otra manera, obviamente. Así es que, porque más allá de decir, pero ¿en qué me cambia la vida lo de Venezuela? ¿En qué me cambia la vida la elección de Estados Unidos? Sí, cambia. El globalismo. Nuestro presidente está muy cercano a Estados Unidos, muy cercano a Donald Trump. Entonces, si gana uno, si gana otro, bueno, hay distintas posibilidades, pero yo creo que no nos va a ir mal con ninguno de los dos, pues estamos alineados a ese sector. Y bueno, y lo de Venezuela se tiene que resolver porque, nada, afecta al clima político que se vive en toda Latinoamérica, ¿no? Venezuela tiene una sola posibilidad de resolución y es a través de los venezolanos. Ninguna intromisión internacional va a poder tener injerencia ahí, sin causar una crisis internacional, por supuesto, salvo los propios venezolanos. Por citar un paralelismo, Bangladesh. Bien, que sí, que pueda haber la única opción. Una reacción de esa manera, pero que le costó muchísimos muertos y detenidos. Desgraciadamente. 20.000 detenidos y no sé cuántos cientos de muertos. Exacto. Bueno, Orlando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Las 9:57 estamos ya en la última parte de nuestro programa.